Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy les traigo otro caso, como vieron en el título, y es el de Ciro Castillo. Este caso me lo pidieron millones y millones de veces, de hecho iba a ser otro antes que este, pero como me lo vienen pidiendo hace semanas cada vez más y más, dije bueno, ya está, lo voy a hacer. Es un caso latinoamericano, de estos que me piden un montón, así que por fin vamos a traer este antes de seguir hablando de otros países. Mucha especulación, muchas hipótesis basadas en dichos, rumores y alguna que otra cosa. También muchos videos. Este caso fue televisado hasta el fin. No pararon de grabar ni un solo momento de cada cosa que pasaba, así que tenemos un montón de filmaciones distintas para este caso, lo cual es buenísimo. Si se están preguntando qué me pasa en el labio, me lo lastimé, así que ahora hay una costra que evidentemente no me voy a sacar para hacer el video porque me voy a lastimar de nuevo. Se me va a infectar de nuevo. No queremos eso, queremos que me cure rápido, así que eso se va a quedar acá al costado mío por todo el video, espero que en el próximo ya no esté. Así que sin más, acá arriba tienen la i en pantalla que tiene el resto de mis casos, tiene una lista de reproducción para que sigan viendo. Acá abajo tienen mis redes sociales y sin más, comencemos. El joven que están viendo en este momento es Ciro Castillo Rojo, nacido el 16 de mayo de 1984. Él era un chico de 26 años en el momento de los hechos y esta es su familia, quienes le decían de cariño Cuchito. Ciro Castillo creció con sus dos padres, un hermano llamado Antonio y una hermana llamada María Gracia Castillo Rojo. En esta entrevista que ven ahora a su hermana, María lo describe como un joven muy precavido, muy cuidadoso. Palabras importantes y que cambian bastante el significado de los hechos una vez que nos pongamos a ver lo que pasó. Ciro en ese momento estudiaba ingeniería forestal en la Universidad Agraria de La Molina. Volviendo un poco a su familia, su madre es la persona que están viendo ahora mismo, Rosario García Caballero. Y su padre, quien estuvo metido muchísimo en este caso durante su desarrollo, era el doctor Ciro Castillo Rojo, padre, tenían el mismo nombre. Él es un médico que al pasar del tiempo y con estos hechos decidió que quería tener un cargo político. De esto hablaremos un poco más al final del video. Lo importante ahora es que él tenía un título en medicina, lo cual le fue útil en el transcurso de este caso. Por otro lado tenemos a la segunda persona importante en esta historia, la persona principal en estos hechos, aparte de Ciro Castillo, y ella es su novia, Rosario Ponce López, una joven de 25 años en ese momento, estudiante de la Universidad Agraria de La Molina, al igual que Ciro. Estudiaban la misma carrera y es en este lugar donde se conocen. Lo único que sé de ella, aparte de su universidad y que al parecer tenía una familia importante, por decirlo así, es que tenía un hijo de 3 años. No sé si estaba trabajando en ese momento o si lo que dicen los medios acerca de sus padres sea real, porque no tengo ninguna garantía de eso, así que no voy a intentar informar más acerca de ella, aparte de lo ocurrido después de los hechos. No le veo beneficio a inventarme cosas basadas en rumores que a veces pasan en la televisión. Lo digo en serio, hubo un montón de cosas inventadas que se esparcieron en la televisión que no tenían ni siquiera sentido y aún así siguen ahí y las pueden buscar en internet. Hay un montón de rumores sin fuente. Créanme que fue muy difícil buscar detalles personales acerca de ellos, casi que ni siquiera encuentro la fecha de nacimiento de Ciro Castillo, algo que me parece bastante inusual y preocupante en cierta manera porque deberíamos habernos enfocado bastante más en él. Como pareja tampoco había demasiada información, ellos estuvieron durante algunos meses, no es que recién se conocían ni nada por el estilo y tenían gustos bastante similares. La única otra cosa cercana que tenemos son filmaciones que hicieron durante este viaje donde ocurren los hechos, donde podemos ver que son bastante cercanos. Y acá empezamos un poco con los hechos y lo que pasó. Ciro y Rosario querían hacer un viaje juntos, querían irse de mochileros por el Valle del Colca, ubicado en Arequipa. Que para dar un poco de contexto les tengo que decir que es una zona montañosa y muy turística. Que de todos modos que sea turística no quiere decir que sea una zona fácil de recorrer ni que sea segura. Este camino se hace normalmente con un guía. Es una zona rocosa y llena de naturaleza. Es básicamente un lugar donde te podés perder si no vas con un guía o si no sabes lo que haces.
Aparte de esto, durante varias entrevistas a gente que hacía los tours en este lugar, también decían que era necesario llevar preparaciones, no era simplemente empacar la mochila e irse. Sin embargo, Ciro estaba experimentado ya había hecho caminos como estos y le gustaba bastante recorrer. Sin embargo, su novia Rosario no era tan así. Ella sí le gustaba recorrer, sí le gustaba la naturaleza y de hecho, como estudiaban lo mismo, tenían que hacer viajes de campo. Sin embargo, ella no era experimentada en el tema y no había recorrido los mismos caminos que había recorrido Ciro. Tengan en cuenta también que este lugar queda cerca del Madrigal, en donde hubo más testigos que más tarde declararon cosas que se volvieron pronto rumores. De esto voy a hablar más tarde, ya que en parte es falsa información y en parte también un poco de hechos confundidos con rumores. Pero ténganlo en cuenta. Así que ahora de una vez pasemos a los hechos, este viaje que habían planeado a la zona del valle. El 31 de marzo del año 2011 es cuando empiezan este viaje. Comenzarían su caminata por el Colca desde el Madrigal, como dije antes, este distrito donde luego se los vería según algunos testigos. Se supone que en principio la estaban pasando bien durante los primeros días, no tuvieron ningún inconveniente y de hecho hay fotos y videos de ellos disfrutando el paisaje. La situación cambia un poco al tercer o segundo día de viaje, cuando comienzan a tener menos agua. El principal problema fue de hecho la falta de agua. En uno de los videos que están en la cámara, se nota como Ciro empieza a grabar a Rosario mientras ella intenta cargar agua que baja de la montaña por una roca. Hacen un chiste en el medio, realmente no se los nota preocupados. Sí es un problema, pero no se nota que ellos estén preocupados por esto, como si se les fuese a acabar el agua y se fuesen a morir deshidratados. Hay algunas otras filmaciones donde aparece de nuevo Rosario haciendo algunos comentarios de fondo y en una de ellas, en una de estas filmaciones, empieza a decir que tiene hambre. Empieza a expresar que tiene hambre y ve a un animal y dice en broma que se lo podrían comer. Ahí ya vemos que, bueno, si bien no parecen de todo preocupados, igual ya están empezando a tener hambre, ya están empezando a no tener reservas. Es entonces cuando la situación se torna preocupante. El 4 de abril llaman a emergencias. Estaban perdidos y necesitaban que alguien los busque. Fueron vistos este mismo día por última vez por el minero Tito Lupa Condori. Esta fue la última persona en verlos a ambos juntos y con vida. Recordemos aparte que hasta este momento Rosario se encontraba comunicándose con su familia normalmente. Se comunicaba con ellos a través del celular, aparte como les dije antes, tenía un hijo, así que tenía que estar en contacto. Así que a partir de este momento ella dice en la llamada que ya no tenía batería, que se le estaba quedando sin batería el teléfono. Al mismo tiempo hay algunos medios que comunican que Ciro no tenía su celular en ese momento, que estaba roto. Así que no podían hacer la llamada con el suyo ni permanecer en contacto con su teléfono. Es entonces el 5 de abril que por alguna razón se les ocurre separarse y caminar para lugares diferentes. El por qué lo vamos a ver en un rato porque no tiene explicaciones claras esto, simplemente se separan. El 6 de abril entonces se empieza a buscar a los dos jóvenes. Se los busca por tierra y por aire y es durante estas excursiones que encuentran por fin a Rosario Ponce el 13 de abril. La habían encontrado en una quebrada en Bomboya, deshidratada. Tenía también algunas marcas en la piel de las quemaduras del sol, obviamente por estar a la intemperie tanto tiempo, por estar expuesta tanto tiempo, y encima le costaba hablar. Podía, pero tardaba, no coordinaba muy bien lo que estaba diciendo. Lo pueden ver ustedes en la entrevista que le hacen al momento de rescatarla, ya con el suero puesto. Y acá es donde empiezan las declaraciones que hace Rosario acerca del caso, acerca de Ciro y dónde podía estar. Primero que nada, de vuelta debo decir que ella estaba bastante confundida en este momento y se puede notar la falta de agua, la falta de hidratación le puede hacer esto, pero empieza diciendo que Ciro está vivo y que lo vio irse para alguna parte, es decir, el entrevistador, la persona que está ahí con los rescatistas, le pregunta para dónde se fue y le intenta indicar para saber para dónde está, y ella también intenta indicarle un poco con los brazos, pero no lo logra. Antes de irse a otro lugar, ella declara que Ciro se estaba yendo hacia un pueblo a ver las luces de Tapay, según lo que ella declara, para intentar conseguir ayuda.
Uno de los detalles que hizo que esta parte de la historia sea un tanto extraña y fuera de lugar es que lo primero que hizo fue preguntar por las elecciones de Perú y cuál fue el resultado. Según tengo entendido, las elecciones habían sido ese domingo, así que ella se ve que tenía esto muy en cuenta y decidió preguntar eso antes que dónde estaba Ciro y si lo habían encontrado. Pero de vuelta, lo que digo, una persona confundida, deshidratada, puede llegar a pasar eso. Hasta este momento puedo defenderla con eso, ya después cuando entremos en el resto del caso, no tanto, no se puede defender tanto todo lo que dijo, pero bueno, quédense con estos detallitos. Luego de rescatarla, fue casi inmediatamente trasladada a Arequipa, a un hospital de este lugar. Durante el traslado logró rescatar el detalle de que la última vez que se había visto con Ciro había sido el día martes. El día martes había sido el día anterior, así que lo más probable era que fuese la semana anterior a esa. Ese martes era el 5 de abril, el día siguiente a la llamada que habían hecho a emergencias. Todo tenía bastante sentido, se habían separado el 5 de abril luego de declarar que estaban ambos perdidos. De todas maneras, esto de separarse es lo que no tiene sentido y lo que causó tantos problemas en el caso. El hecho de que Ciro decidiese irse para otro lado, dejando a una persona que no estaba experimentada en esto de estar en el medio de la montaña, sola. Aparte de esto, también surgió otro rumor bastante tiempo después de que una rescatista había estado ese mismo día ahí con Rosario, y que Rosario le había dicho que Ciro estaba con una pierna rota y un brazo roto, queriendo decir que Rosario sabía lo que le había pasado a Ciro en realidad y que ella sabía que él estaba lastimado y en problemas. Algo que Rosario misma desmentiría diciendo que esto era información falsa. El problema es que aún así ella seguía teniendo algunas cuantas declaraciones opuestas. Todo el tiempo se desmentía y declaraba cosas diferentes. Esto llegó a hacer dudar a muchas personas. Es decir, no es posible que haya ocurrido algo que tú no tengas... Yo le dije sí. Yo le dije que Ciro estaba vivo, que lo sigan buscando. Eso sí le dije, y lo puedo afirmar 1000 veces. Yo nunca dije que Ciro estaba con una pierna rota y un brazo roto. Porque sería ilógico decirlo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cómo te lo explico? Es muy difícil, yo no vi hacia dónde se fue Ciro, para empezar. Desde que a mí me rescataron, yo dije, Ciro está por la zona de las mochilas. Y vinieron rescatistas internacionales y porque ¿cuál era buscando... tu seguridad de que estaba por ahí? Porque ahí nos habíamos despedido, de ahí nos habíamos distanciado. Esa es mi seguridad, y esa es la seguridad que yo tengo. 2 meses atrás, en el mismo set de televisión, Rosario decía esto. ¿Cuáles fueron las últimas horas que estuvieron juntos conversando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento se separan cada uno por su camino? Para empezar, no nos separamos. Y es que luego de llegar al hospital, ella misma dijo que lo que había pasado con Ciro es que él había ido a buscar provisiones y que la última vez que lo había visto había sido hacía 4 o 5 días. Todos estos cambios de fecha son importantes en una búsqueda para reconstruir lo que pasó, dónde pudo haberse ido, cuánto pudo haber recorrido. Es importante y despista bastante el hecho de que ande cambiando las fechas. Una vez encontrada a Rosario y puesta a salvo, se dispone al ejército para buscar a Ciro Castillo. Durante este tiempo que Ciro seguía perdido en la montaña, en alguna parte sin que nadie supiera bien dónde estaba, la familia recibía llamados extorsivos. Había gente que lo llamaba diciendo que tenían a Ciro y que querían una recompensa para liberarlo. Estas llamadas de extorsión en realidad no eran reales. Sin embargo, salieron un montón de pistas falsas aparte de estas. De hecho, un poblador al mismo tiempo estaba diciendo que había encontrado el cuerpo de Ciro. Pero lo mismo resultó ser falso. Mientras a la familia le daban falsas pistas y los ilusionaban, Rosario estaba yendo a medios de comunicación a dar entrevistas. La última versión que dio en ese momento fue que ella en realidad estaba dormida mientras se iba a Ciro y que no lo había visto irse, que no sabía para dónde se había dirigido. Los rumores siguieron durante unos días, decían que Ciro estaba en un mercado, pálido y sin fuerzas, también que un grupo de pobladores lo habían visto en Puno, pero nada de esto era real, era toda información falsa. Recordemos que en el medio hubo una recompensa puesta por el padre de Ciro y obviamente la gente iba a querer tomar esa recompensa, iban a querer intentar al menos tenerla, aunque fuese con información falsa. Durante 3 meses la situación permaneció igual, falsos testimonios, pistas imaginarias y ni rastro de Ciro Castillo.
hasta que el 7 de julio el padre de Ciro denuncia penalmente a Rosario Ponce por el presunto delito de homicidio, pensando que realmente ella estaba ocultando información y que no la quería decir, lo cual en cierta forma es verdad. Durante mucho tiempo ella se negó a participar de la investigación y a participar de las recreaciones del caso. Así que el 8 de agosto la fiscalía llama a citar a Rosario Ponce nuevamente, ya que no se había presentado antes y tenía que reconstruir la escena para poder ayudar. Si no se presentaba esta vez, tendría cargos. Así que finalmente el 22 de agosto se dispuso a ayudar en la reconstrucción y recorrió algunas veces la montaña junto a los oficiales para poder indicar más o menos a dónde había estado. El problema de esto es que varias veces indicaba mal, no sabía dónde había estado exactamente, no sabía qué había recorrido, ni podía indicar a dónde habían estado ella y Ciro juntos. Lo cual evidentemente también era un poco sospechoso, pero acá viene la parte de la deshidratación de vuelta. Seguramente en la última parte del viaje, cuando ya no tenían agua ni comida, me parece evidente que no iba a reconocer cada uno de los pasos que hizo. Sin embargo, también declaró varias veces saber en dónde se había separado con Ciro y en algunas de estas ocasiones los lugares eran diferentes. Más allá de esto, siguieron intentando reconstruir los hechos. Según las declaraciones que hizo Rosario en este momento, para el 4 o 5 de abril, ese momento en el cual hace la llamada, ella se estaba quedando sin batería. Lo más impactante de todo esto es lo que se encuentra en su celular. Habían mandado a investigar su celular junto con su cámara y habían encontrado un mensaje de texto enviado el 11 de abril, lo cual quiere decir que o estaba mintiendo o le quedaba muy poca batería y que quiso enviar ese mensaje. Aparte de encontrar el último mensaje antes de ser rescatada, después de haber dicho que no tenía batería, también decidieron buscar todos los mensajes antes y después del rescate para ver con quién habló y de qué. Se notó que entre Ciro y Rosario había una relación normal y cariñosa, tenían apodos, se hablaban bien por texto. Esa parte no fue la importante. Entre estos mensajes encontraron a los amigos de Rosario, entre ellos Efraín Matos. Él fue a quien Rosario le envió los mensajes mientras estaba perdida en la montaña. Se dice que antes de llamar a emergencias, o más bien para que llamara a emergencias, primero le habló a un amigo, a este amigo para que llamara él. También le mandó mensajes. Este fue justamente el mensaje del día 11. Yo hice el contacto, el llamado de la búsqueda de auxilio en ese momento la hice yo. Ese mensaje que le envió a Efraín fue: apura, aún no me encuentran. Esto levantó sospechas porque hablaba como si solo tuvieran que encontrarla a ella. Sin embargo, en esta parte tengo que decir un poco de lo que opino yo, de lo que me parece a mí en ese momento, que es que tampoco creo que sea tan grave como lo hicieron parecer. Hicieron parecer que por este mensaje ella estaba siendo egoísta, que ya tenía todo planeado, que sabía que estaba sola, cuando en realidad en ese momento, el día 11, ella estaba sola. No dijo en ningún momento que tenían que ir a buscar a Ciro, pero también para eso era la llamada, para que los buscaran a los dos, y eso había sido hacía días. En ese momento ella estaba sola en la montaña. Siempre ha sido para dos personas, o sea, nunca ha sido para una. Siempre estamos perdidos, siempre fue dos personas. Hubo 2 mensajes más y hasta llamadas telefónicas, más de 5 comunicaciones realizadas desde un celular que supuestamente no tenía batería. Ahora, que estaba mintiendo no era lo importante, sino más bien el hecho de que había ocultado que estaba enviando mensajes días después del 4 y 5 de abril. Y a su vez, si podía enviar mensajes, podía todavía llamar a emergencias, otra vez para indicar más o menos en dónde estaba, para intentar precisar un poco más. Tampoco había necesidad de separarse de Ciro. Esa parte sí que me parece completamente inentendible. Tenía un poco de batería, Ciro se fue sin razón alguna o sin razón clara. Lo más sospechoso no es que haya mentido con respecto a si tenía batería o no, ya que ese es un detalle ínfimo. Realmente, si tenía un poquito de batería para mandar un mensaje no es lo importante, sino más bien que haya ocultado el hecho de que había mandado un mensaje. Porque había enviado un mensaje y no había llamado de nuevo a emergencias para que la pudieran ubicar. El 28 de agosto se avisa entonces que creían haber encontrado a Ciro Castillo, que estaba supuestamente en una cueva. Sin embargo, esto terminó siendo falso. Al parecer, las pistas falsas jamás se detenían. El 16 de octubre, por otro lado, se informó que en la casa del minero Tito Lupa, el que los había visto por última vez y el que era sospechoso en el momento, se había encontrado un trapo manchado de sangre y las sospechas que ya se tenían incrementaron.
Sin embargo, se realizaron las pruebas correspondientes y se concluyó que la sangre no pertenecía a Ciro. El 16 de octubre, entonces, un equipo de socorristas informa que habían encontrado un cuerpo en una saliente de un acantilado en Bomboyá, pero es recién el 20 de octubre que el Ministerio Público de Arequipa confirma el hallazgo de este cuerpo y que podría ser el joven desaparecido, pero que todavía faltaba comprobar. Así que el 26 de octubre, luego de los exámenes forenses correspondientes, se confirma que el cuerpo hallado era el de Ciro Castillo Rojo. La causa de muerte, politraumatismo severo. Y acá es donde entra el informe forense y del cual les quiero hablar durante un ratito. Vamos a estar viendo qué pasaba con el cuerpo de Ciro, cuáles eran los signos que tenía, qué clases de golpes tenía y cómo estaba su ropa en el momento del hallazgo. Se lo encontró tirado en posición fetal, muerto con 4 costillas fracturadas, así como una clavícula, cabeza y brazo. El cuerpo dio a entender que había estado intentando conservar el calor y que habrían pasado 8 horas de una terrible agonía hasta morir. Lo que no tenía eran fracturas en las piernas, tenía la ropa desgarrada pero no fracturas. Esto causó muchas preguntas con respecto a cómo exactamente se había caído. También la altura desde la cual cayó era bastante, era un camino largo por el cual caer, entonces parecía imposible para algunas personas el hecho de que no rodara o no se lastimara las piernas casi en lo absoluto. Otra pregunta fue qué hacía Ciro sin nada para defenderse de las bajas temperaturas. Se lo encontró sin campera, aunque se había caído con su mochila y otras pertenencias. Las citas que voy a darles ahora son parte de todo un informe, así que el link está en la descripción por si lo quieren ver completo. Entonces, según este informe forense, al examinar las prendas de vestir se pudo observar en forma genérica que éstas se encontraban raídas, es decir, que presentaban diferentes formas de rotura, pudiendo precisar desde ya que la mayoría de las roturas se produjeron de abajo hacia arriba, lo que significa que la persona habría estado en la posición de parado mientras caía. Asimismo, la multiplicidad de roturas indicaba que la caída se produjo a través de una larga distancia. Se hallaron también diversos tipos de larvas y semejantes formas de pelo, cabellos y filamentos adheridos a las ropas. El cañón del Colca, al ser una zona turística, esta es visitada cotidianamente por cientos de personas, quienes por la simple naturaleza humana cada día pierden cabellos, los cuales al volar por acción del viento van a parar a diversos lugares y zonas del cañón, así como los diversos filamentos vegetales silvestres que se producen naturalmente en dicho lugar. Esta sería la razón por la cual él estaba cubierto de estos filamentos y pelos. El cadáver presentaba un guante en la mano izquierda y no en la derecha, la misma que al examinarla se pudo apreciar que la piel se encontraba desollada en la zona inferior de la palma. El desollamiento se iniciaba en la parte media de la palma con dirección hacia la muñeca, como si esta zona hubiera impactado violentamente contra superficie dura. Se precisó que, de haber sido lanzado o empujado violentamente, las lesiones hubiesen sido más traumáticas, ya que en este tipo de caso, cuando la persona cae a gran altura, la víctima termina con lesiones abiertas y casi siempre con exposición de sus vísceras o la masa encefálica, lo que literalmente se podría decir que el cuerpo se revienta, cosa que no se observó. Los daños físicos correspondían con un desbarrancamiento y deslizamiento por derrapamiento controlado, cuyo punto inicial de caída se debió por causa de un movimiento rápido y brusco, es decir, a un resbalón que se produjo al deslizarse por una superficie seca lábil o una muy resbalosa húmeda. Se precisó que el cadáver se encontraba en un proceso evidente de momificación, debido a la existencia de partes saponificadas del cuerpo, debido a que el cadáver se encontraba en un microclima entre la niebla y nieve, de ambiente hostil y muy soleado, con inclemencias del tiempo ocasional, proceso fisioquímico que ha transformado su piel en una especie de cuero. Además que precisaron los especialistas que no pereció al instante, sino que agonizó por más de 8 horas. Luego comienzan a explicar también de qué formas podría ser asesinato y cómo podría verse eso en el cadáver. Uno de los ejemplos que se usa en este momento es que le hayan disparado. Esa clase de fuerza hubiese explicado todo lo que le pasó al cadáver, pero efectivamente no había ninguna señal de que le hubiesen disparado, es decir, no había ni bala, ni agujero de bala, ni nada por el estilo. Más allá de lo que dice el informe, hay algunas discrepancias con lo que dice el doctor Ciro. El padre de Ciro Castillo, como ya saben, como ya dije, era doctor y fue partícipe de la autopsia. Estuvo ahí revisando lo que estaba pasando. Entonces pasemos a lo que dijo el doctor Ciro Castillo Rojo
cuando le mostraron los informes forenses. Él durante mucho tiempo intentó que se realizara la necropsia cerca suyo, que pudiera participar, y de hecho terminó haciéndolo. Entonces, cuando el doctor Ciro Castillo Rojo presenció esta necropsia, la de su hijo, vio dos cosas que le parecieron extrañas y le hicieron sospechar que no murió por un accidente. Estas dos eran un hematoma debajo del mentón y el hecho de que tenía los dientes completos. Ese golpe en la mandíbula es pre-mortem. Lo sé porque he estado en muchas necropsias. Además, en los fallecimientos por caídas es común que se rompan los dientes. Lo cual es realmente cierto si se ponen a pensar que es raro que un cuerpo no gire y se dé contra las rocas en distintos lugares. Sin embargo, en el informe forense dijo que era una caída como si estuviese parado. Entonces, puede ser que el golpe no le hubiese tocado los dientes. Sin embargo, como dice el doctor, es muy extraño. Mientras todo esto pasaba, llegaban también los resultados de la cámara que habían llevado los chicos para el viaje. En ellas había 13 fotos eliminadas entre el 3 y el 13 de abril. Según Rosario, ella no sabía nada al respecto y jamás eliminó ninguna foto de la cámara. De las mismas fotos que vemos en esta cámara, también tenemos que hablar un poco acerca de los ángulos y de cómo fueron sacadas. Según decían algunas personas apenas verlas, estas estaban tomadas desde ángulos muy altos, mientras que Rosario decía que habían sido tomadas desde unas rocas o apoyadas entre estas rocas. Algunos decían que era imposible, que alguien tenía que haberlas sacado. Lo cual también quería decir que entonces una tercera persona tenía que haber ido con ellas. No es que se iban a encontrar en el medio de la montaña a una persona que fuese sacándoles fotos, sino que tenían que estar con alguien que conociesen y que no hubiese aparecido en ninguna de las imágenes. Es en este momento entonces que tengo que contarles que Rosario tenía un exnovio al cual le apodaban Shrek, con quien por cierto en realidad volvió un tiempo después y ahora están casados, y es este hombre que están viendo en el momento en pantalla, que también casualmente es el hijo del abogado de Rosario. Una cosa que muchas personas utilizaron como símbolo de que algo raro estaba pasando. No sé por qué en realidad, porque no me preocupa en lo absoluto, a mí en particular, que sea el hijo del abogado de Rosario, pero más bien lo que me parece extraño es que haya sido el exnovio y que después se juntaran otra vez a pesar de los hechos traumáticos por los cuales pasaron, en los cuales también se culpó a este exnovio de haber sido el asesino. Porque a ver, lo que primero se revisa es el círculo cercano a la víctima. Este círculo cercano incluye obviamente a la persona que lo estaba acompañando, quien era Rosario. Y de Rosario parte el novio, que tal vez por celos o por lo que sea quería asesinar a Ciro. De ahí justamente sale una de las más grandes hipótesis, que es el hecho de que tal vez ambos estaban juntos en esto. De que tal vez ambos planearon en ese viaje matar a Ciro. Lo cual de todas maneras contradice un poco el informe forense, de que en realidad no lo habían tirado, sino que tenía golpes de simplemente haberse caído. Se dijo en el momento entonces que tal vez él los estaba acompañando y que él había tomado las fotos. Sin embargo, después el Ministerio Público desmintió esto diciendo que la cámara había sacado las fotos de manera automática, lo cual descartaría completamente a una tercera persona. Lo que sí resulta raro de todo esto es cómo llegó Ciro a este lugar. Para los rescatistas esto era algo bastante difícil porque como una persona experimentada como lo era Ciro, llegaría a irse a buscar ayuda a un lugar rocoso y difícil de caminar, una zona que se notaba peligrosa desde lejos. Y lo más extraño de todo es que si es real la historia de Rosario, en la cual se separan unos días después de empezar el viaje, el 4 o el 5 de abril, Ciro todavía tendría facultades como para poder reconocer un camino inestable de uno que no lo es. ¿Cómo llegó a razonar que se tenían que separar para buscar ayuda? Eso no tiene nada de sentido. Durante mucho tiempo se siguió acusando a Tito Lupa Condori, el minero que fue la última persona en verlos, de que tal vez él sería la tercera persona que estaba sacando las fotografías y que los estaba acompañando. Es decir, que no los vio donde él dijo que los había visto, sino que los estaba acompañando. Y se dijo que tal vez él estaba acompañando a Rosario Ponce todos esos días que estaba supuestamente en peligro. Basados en esto también podemos decir que él fue quien ayudó a que Ciro se cayera. Y lo único en lo cual se sostenía esta hipótesis era el hecho de que esta había sido la última persona en verlos con vida y juntos, y que también las fotos habían sido tomadas desde una altura fuera de lo normal. Más allá de esto, no había pruebas que dijeran que él tenía algo que ver. Por otro lado, luego de un tiempo, el padre de Ciro Castillo se reunió con un productor para organizar la serie que están viendo ustedes en este momento,
que sería Ciro el Ángel del Colca, serie que salió en el 2013 y que sale del apodo que se le dio una vez encontrado en el valle. El padre de Ciro se dedicó, como dije antes, a la política, postulándose primero a candidato regional de gobierno del Callao junto al partido político Alianza para el Progreso en el 2014. Lo que muchos criticaron de esto es que siendo político no haya seguido buscando respuestas por su hijo. El caso se cerró sin culpables y con varias incógnitas. Por otro lado, la madre de Ciro murió en el 2016 después de un paro cardíaco. Finalmente, en el 2012 se cerró la causa y Rosario Ponce quedó en libertad declarándola inocente de la muerte de Ciro Castillo. Más allá de la opinión pública y de lo que todo el mundo quería que pasara, que fuera encontrarla culpable de estos hechos. Ya que, a decir verdad, todo lo que había declarado hasta ese momento había sido bastante sospechoso. Creo que más que nada lo que parece sospechoso a la hora de mirar a Rosario y lo que está diciendo es más bien el cómo lo dice. El cómo contesta a las preguntas. Las respuestas que da son fuera de lo que una persona normal diría. Por ejemplo, a la hora de contestar qué había pasado con el celular o si podía mandar mensajes desde la montaña, ella responde qué señal hay en el valle. Es una respuesta inconclusa, es una respuesta que respondería otra pregunta, no la que le estaban haciendo. Entonces, este es un pequeño ejemplo, pero es básicamente lo que hacen la mayoría de las entrevistas y lo que llevó a tantas personas a preguntarse si ella realmente tenía algo que ver y si estaba ocultando información. Así que bueno, pasemos a las teorías que se tienen del caso. La primera teoría sería que Rosario Ponce mató a Ciro Castillo tirándolo en una zona empinada y dejándolo ahí a su suerte. Esta es la más evidente, esta es la que todo el mundo apuntó. A su vez, también está la teoría de que ella lo mató, pero con un grupo de policías del Madrigal, de este distrito de donde salieron antes, de donde se los había visto antes de empezar la caminata. ¿A qué voy con esto? Dentro de esta misma teoría de que ella lo mató con estos policías hay dos variables. Una que se basa en testigos que dijeron que habían visto a Ciro y a la novia, es decir, Rosario Ponce, llegar al Madrigal peleándose de vuelta, es decir, en el medio de estos días que supuestamente estuvieron perdidos. Unos testigos que jamás volvieron a aparecer, que jamás dieron su testimonio de manera oficial, dijeron que los habían visto peleando y que luego entraron a la estación de policía y que de ahí Ciro jamás salió. Hay prueba de que ellos entraron a esta estación de policía porque están las firmas en el libro. Sin embargo, no hay pruebas de que él se haya quedado en este lugar ni de que hubiesen enterrado a Ciro en las cercanías. En el momento en el que esto salió, en el que esta teoría estaba, era cuando todavía no habían descubierto el cuerpo de Ciro. Entonces, seguía con que probablemente estuviese enterrado en alguna parte del lugar, en una tumba sin nombre, es decir, de manera anónima, e intentaron incluso buscarlo. Pero no pudieron, es decir, no lo encontraron porque evidentemente él estaba todavía en la montaña tirado en alguna parte. A su vez, la segunda variable de todo esto es la conexión que tenía su padre, el padre de Rosario Ponce, con militares. Esto era, según parece, por su trabajo. Él tenía algunas conexiones y la hipótesis esta dice que probablemente él mandó a matar al novio de su hija. Razones, no me pregunten porque sinceramente no encontré una razón para esta hipótesis. No sé por qué el padre de Rosario mandaría a matar a Ciro, no sé qué clase de razones tendría. Aún así estaba como opción en el momento. Pero lo mismo, para dejar a Ciro en este lugar, en la montaña, es difícil. El lugar donde él estaba cuando lo encontraron es un lugar difícil de acceder si no te caes. Entonces, para llevar su cuerpo hasta este lugar necesitas varios hombres, es decir, necesitas varias personas llevando el cadáver hasta este lugar y dejándolo ahí. Y en mi opinión y en la opinión de varias otras personas, esto sería notable. Es decir, un grupo de militares o policías llevando un cadáver hasta este lugar, zona turística. La verdad es que no parece tan viable. El Ciro no tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? Hay otra hipótesis que no noté que muchas personas dijeran, y es que tal vez Ciro se cayó por culpa de su novia y que su novia no esté diciendo lo que de verdad pasó.
tal vez se siente culpable, tal vez no lo recuerda legítimamente porque hay personas que bloquean recuerdos malos. Esta hipótesis diría que Ciro se cayó peleándose con la novia, tal vez porque ella lo obligó a cargar cosas, porque ella lo obligó a ir por ese camino, porque hay gente que dice que Rosario era muy mandona, por decirlo de una manera simple, y que así entonces Ciro, yendo por ese camino tan peligroso, se resbaló y se cayó. Después también está la teoría del exnovio, de la cual hablé antes, justamente en la cual el que era el ex de Rosario Ponce en ese momento lo mató, por celos o por lo que sea, que fue hasta allá y lo mató, o que tal vez los acompañó, tal vez se conocían todos, eran un grupo normal, pero tal vez tenía malas intenciones, lo siguió hasta ahí, le sacó un par de fotos y mató a Ciro en el medio. Tal vez justamente para poder volver a estar con Rosario, lo cual de todas maneras se cumplió. El ex se casó con Rosario. Después está la última teoría que les voy a contar, que es una teoría que tuvo el padre durante un tiempo, que fue que tal vez estaban explorando narcos un nuevo territorio, un nuevo camino por el cual ir, y que estaban usando a Ciro y a su novia como conejillos de indias, pero que Rosario Ponce sabía lo que estaba pasando. Ciro no, pero Rosario sí. Es decir, todas estas hipótesis que se inventó el padre seguían siendo culpa de Rosario. Esta hipótesis fue descartada, no había realmente pruebas de que pudiera ser así, pero igual el padre la usó durante un tiempo. Así que bueno, esas son todas las teorías que tengo por el momento. Realmente si tienen alguna más me pueden decir obviamente abajo en los comentarios. Y bueno, la conclusión de todo esto según mi punto de vista. Primero que nada, evidentemente Rosario parece bastante sospechosa, más que nada por las declaraciones contrarias que hacía todo el tiempo. Otra cosa no hay para culparla, es decir, lo único que hay para culparla es la actitud y tal vez, que los exámenes forenses hayan sido manipulados. Y para esto nos basamos nada más en lo que dijo el doctor Ciro Castillo. Ahora, esto no es para defenderla ni nada por el estilo, realmente no me preocupa, no me mueve un pelo esta persona, yo no la conozco. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del video este donde se ríe de que se cayó su novio, a mí me parece que en ese momento justamente hay como una pausa que el periodista deja. Y es como dejarlo a propósito, dejar a una persona que está nerviosa hablando sola. En ese momento la mayoría de las veces lo que pasa es que la persona se pone muy nerviosa y dice lo primero que se le viene a la cabeza, que es que se cayó, y por los nervios se ríe. Esto es algo bastante común, reírse por los nervios. Por eso este video en particular que muchas personas agarran a mí no me sirve de nada, es decir, no me produce ese efecto de que está hablando mal o de que se está riendo o burlando de la situación, más bien me agarra el efecto de que está nerviosa. Si van a culparla por algo, cúlpenla más bien por el resto de cosas que dijo. Por las veces que cambió la versión una y otra vez. Yo la culparía más por las veces en que apareció en televisión diciendo una cosa que antes había dicho que no era. Por otro lado, también me parece bastante extraño que de repente a los meses de investigación, de que todavía ni habían encontrado el cuerpo de Ciro, el padre acusó a la novia de haberlo matado. Está bien que no estaba apareciendo, pero ella estaba completamente deshidratada. Y todavía ni siquiera tenía pruebas forenses como para decir que alguien lo había empujado o que había algo raro en el cuerpo. Me pareció una situación bastante extraña y recordemos también que luego se lanzó a la política y que ahora si lo buscan en realidad aparece como el padre del chico desaparecido en la montaña. Aparece con nombres referidos a su hijo, es decir, la gente lo empezó a conocer por esto. Por ese lado realmente me parece que se aprovechó bastante de la situación. Esto es una opinión personal y tampoco quiere decir que él tenga algo que ver con la desaparición. Efectivamente no, él no tiene nada que ver ni con la desaparición ni con el asesinato de su hijo. Eso sería bastante ridículo de decir. Pero lo que sí me parece es que se aprovechó bastante de los medios también con todo lo de la serie. Por ejemplo, tenemos un caso anterior, el caso de Colombia, el caso Colmenares. En el que a la familia no se le preguntó si querían hacer una serie y que de hecho una vez que salió en Netflix se quejaron por la cantidad de cosas que estaban mal. La familia no quería tener nada que ver y obviamente no todas las familias son iguales, pero me parece que hay una gran diferencia con respecto al respeto del hijo muerto. Ustedes vean la serie si no la vieron, van a entender más o menos a lo que me refiero, van a entender mis problemas con esta serie porque realmente hay gente a la que le gustó, a mí no. No voy a añadir muchos más comentarios, creo que la tienen que ver ustedes mismos. En mi opinión lo que también pudo haber pasado es que tuviese un accidente, en el sentido de que concuerdo más con la hipótesis de que tal vez Rosario hizo que se cayera por accidente.
que no quiere recordar lo que pasó realmente, pero que tal vez él se cayó por su culpa, no porque ella lo haya empujado, sino porque tal vez estaba distraído, cargando cosas, o bueno, ya que como dije antes, no hay pruebas de que alguien lo haya empujado. Así que bueno, con toda la información que les di, hagan su propia hipótesis, digan lo que quieran al respecto del caso. Obviamente me pueden decir más cosas en los comentarios, porque para eso están. La verdad es que para conseguir la información fue bastante difícil. Hubo muchos rumores, muchas cosas que se dijeron que no eran verdad y muchos cambios de fechas, debo decir. Así que bueno, si quieren hacer alguna corrección, espero que tengan alguna clase de fuente, porque si no es lo mismo que nada. Pero bueno, la pueden hacer abajo en los comentarios. Así que bueno, acá se termina el caso. Acá al costado tienen a mis Patreons, si quieren saber más al respecto, pueden ir a la página que está abajo en la descripción. Gracias por apoyarme a todos ustedes y gracias a los que ven mis videos por YouTube, los aprecio muchísimo. Acá al costado tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.